back in ETV. Hola a todos, soy Cris. Bienvenidos a un nuevo programa de Balcón ETV Valencia, desde el balcón del Ayuntamiento. Hoy con nosotros, Siloé. Que lo disfrutéis. Me ha dejado una nota en la puerta, sugiriéndome algo único. Si no entrego en unas horas mi rendición, jurará vengarse de mi honor. Maletas me recuerdan a ella, su perfume anclado en el salón ha reseteado toda mi obsesión con encajes de sujetador. Y yo que solo soy un invasor, que pienso en arrancarte de un tirón todos tus planes. Yo que me creí una tempestad, una razón para tirar por tierra tus afanes. Yo siempre quiso ser la protagonista, no podía discutírselo. Entre trazos de arrogancia me ha dicho que aún falta por llegar lo mejor. Y yo que solo soy un invasor, que pienso en arrancarte de un tirón todos tus planes. Yo que me creí una tempestad, una razón para tirar por tierra tus afanes. Yo Siloé, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros en Balcón ETV. Muy buenas, Cris. Bueno, gracias a vosotros por acoger ahí un poquito de un ratito de música en un paraje que nos ha dejado alucinados. Venimos en este momento de Barcelona y hemos aparcado justo aquí mismo y, joder, bajarse y ver Valencia en todo su esplendor y que nos toque cantar con chaqueta incluida. Eso te iba a decir, pero ¿has visto qué sol más espectacular tenemos aquí en Valencia? No. Ponte cómodo. Venimos Ponte cómodo. del frío polar de Castilla. Ahora mismo hacía en Valladolid cosa de 6 grados y bueno, pues como pueden ver ustedes me tengo que quitar la chaqueta porque pues, hay que estar a gusto. Ponte cómodo, que hoy eres nuestro invitado y además estás aquí presentando tu tercer single, Invasor. Cuéntanos sobre tu primer disco, que se titula La Verdad y que está teniendo un exitazo, vamos, ranking número 4 en Spotify y en muchísimos sitios multimedia de internet. Sí, ahí es verdad que hubo una labor de promo y bueno, una labor que también es un poco inexplicable, nosotros tampoco lo entendemos, que la gente empezó a viralizar el tema, se empezó a compartir en listas de reproducción, espero que listas buenas, no estas listas de lista de bar, necesitamos música de fondo y tal, no, siempre creemos que es en listas buenas, listas muy profundas, que la gente se pone para escuchar concienzudamente, pero fuera de bromas, bueno, ni nos lo creemos, la acogida que hubo en México y en Chile, pues para nosotros es increíble porque es nuestro primer álbum, de hecho ya es increíble el hecho de que estemos grabando, o sea, promocionando un tercer single. Normalmente la gente se queda en uno y si tienes suerte pues haces 2 y bueno, pues ya estamos aquí con el tercero, que es un placer cantar canciones en este balcón a ti, al cámara, a todo el que viene aquí. Siloé, te haces llamar Fito, ¿de dónde viene este nombre? Pues bueno, realmente Fito viene de Adolfo, no, pero sé que te refieres por Siloé.
Sí, porque sé que las canciones, comentamos, tienen un corte bastante religioso. Sí. Como acabas de comentar, que te gustaría que las canciones se escucharan en sitios importantes, no tanto como en bares. Supongo que también viene un poco por el significado y toda la profundidad de los mensajes. Sí, pero yo creo que cualquier sitio es bueno, ¿eh? Me refiero que en la vida lo profundo tiene cabida en cualquier lado, ¿no? Y es verdad que nosotros intentamos hacer algo que trascienda un poquito, o sea, que no endulzar directamente las orejas a la gente y tocar ahí 4 acordes, un par de bombos y tal, ¿no? Y por eso viene lo de Siloé. Es verdad que el trabajo es un trabajo que hemos intentado que sea más conceptual, que venga de una manera más profunda, y creo que la relación que nosotros tenemos, uno con su chico, con su novia, con Dios mismamente, es tan profundo que eso es la base de la canción popular, que es lo que estamos haciendo ahora, son canciones populares. Antes en España se cantaba pues canciones profanas y canciones pues más pues en la iglesia y tal, y era porque eso era profundo, era la canción real. Y hoy, pues gracias a Dios, aquí hay un trovador castellano que se ha venido hasta Valencia a poder cantar una de sus canciones. Oye, pues la verdad es que te vendes bastante bien. Yo creo que te viene ya de antaño tu época de periodista, ¿no? O sea, que lo haces bastante. Oye, pues ya para despedirnos, decirte cómo pueden nuestros oyentes seguiros y cuáles serían, digamos, vuestros siguientes pasos. Pues estaremos, mira, este verano estamos en Tenerife tocando, estaremos seguramente en el Festival de Sonorama, también en Aranda de Duero. Estamos, en las siguientes fechas haremos Zaragoza, San Sebastián, pero lo más importante es que estén ahí enganchados a las redes, las cuales yo suelo atender con todo el cariño del mundo, y la gente de mi compañía me ayuda porque soy un absoluto desastre. Eso no hace falta que lo digas en cámara, que habías quedado perfectamente, así que vamos a dejarlo en que os sigan. Que nos sigan por las redes. Que os sigan, claro. Que vais a dar mucho que hablar, estoy segura, y que además pues estaremos muy pendientes de vosotros. Muchas gracias. Yo tengo un par de preguntas para vosotros también, para el canal, claro. para ver si nos podéis decir un buen sitio para comernos una paella y que no nos revienten como turistas pardillos aquí en el centro. Me estás metiendo mucha caña y mucha presión delante de las cámaras, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos para recomendarte algo detrás y así quedaremos todos bien. Muchas gracias, gracias. Pues gracias a ti, Fito Siloé, por estar aquí con nosotros hoy. Yo soy Cris y me despido hasta el próximo programa de Balcony TV Valencia. Hasta luego. Back in ETV